Bien, buenos y santos días para los que hoy nos congregamos en torno a estas verdades de la doctrina de nuestra fe. En el estudio del Catecismo, en su primer artículo del credo, hemos venido estudiando las consecuencias del pecado original. Hoy estamos en esa tercera consecuencia, que es la desarmonía entre el hombre y la creación. Con la gran confianza que Jesús nos da cuando nos enseña a rezar el Padre Nuestro, para pedir al Padre ese reino que Él ya dispuso darnos, un reino perdido en el pecado, por el pecado, pero que ya el Padre quiere devolvernos. Vamos entonces con infinita confianza, fundidos en la voluntad de Jesús, tomando sus palabras, sus sentimientos, sus intenciones, digamos con Él al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta desarmonía entre el hombre y la creación, que se manifiesta porque toda la creación se pone en contra del hombre, porque ya desconoce en él su realeza. Esa armonía que existía antes del pecado original se rompe. Y es porque el hombre rompió su relación con Dios. Toda desarmonía en el hombre, todo desorden, es resultado de eso, de la separación del hombre con Dios. Porque cuando el hombre se separa de Dios, pierde su integridad. Esa integridad, esa estabilidad, esa armonía que le da la unión de Él con la divina voluntad. San Juan Pablo II lo dice: la relación que el hombre tiene con Dios determina la relación del hombre con sus semejantes y con su ambiente. Totalmente. De ella depende absolutamente todo. Pero esta desarmonía que se establece entre el hombre y la creación no se da de una manera irreversible, porque la misericordia y la gracia de Dios rehace todo lo perdido en el paraíso. Y eso se da después de Cristo con la redención. Es que con el pecado original el hombre se atrajo sobre sí la justicia divina. Y eso lo expresa el Señor cuando le dice que la tierra le será hostil, que tendrá que ganar el pan con el sudor de su frente. Pero
la misericordia, como decíamos, la misericordia de Dios con la redención viene a restaurar todo lo perdido, y por eso la creación está en espera de esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esto a nivel general es como la temática de este taller, y que lo vamos a ampliar, a profundizar de una manera detallada a través de las diferentes citas. Iniciamos entonces con las citas de las Sagradas Escrituras. En el Génesis 3, 17 y 19, que es cuando Dios le anuncia al hombre las consecuencias de su pecado, y le dice al hombre: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Y cuando le dice con fatigas, es porque la tierra se vuelve hostil para el hombre, se rebela contra el hombre. Entonces por eso aparecen las plagas, aparecen todos los obstáculos que el hombre encuentra en el trabajo con la naturaleza, o la lluvia, o la sequía, y todo lo que ya sabemos. Espinas y abrojos te producirá, comerás la hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Con eso le anuncia Dios al hombre cómo cambió totalmente su relación con la creación. El antes del pecado había una armonía perfecta, porque él podía a través de la creación experimentar ese amor de Dios, y la creación toda estaba a su servicio. Él había sido puesto como rey y podía dominarlo todo, y todo se sometía al hombre. Todo cambió por el pecado original. En la carta a los Romanos, en su capítulo 8, versículos del 19 al 23, San Pablo hace alusión a esta desarmonía y también a esta esperanza en la que vive la creación, esperando restituir lo que se perdió por el pecado. Dice así la cita de Romanos 8: pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Importante esto. En otra cita dice la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nos podemos decir, bueno, pero ¿por qué lo espera? Si con el bautismo nos hacemos hijos de Dios, ya eso fuera suficiente para que la creación quedara satisfecha y no estuviera en ansiosa espera. ¿Por qué está en ansiosa espera si ya somos bautizados? Sí, hemos sido bautizados, pero esa unión de la voluntad del hombre con la voluntad de Dios, establecida en el paraíso con la creación del hombre y que quedó totalmente destruida por el pecado original, esa unión es la que manifiesta los verdaderos hijos de Dios. Nosotros somos bautizados, el bautismo nos hace hijos de Dios, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pecado? Nos portamos como enemigos de Dios. El pecado es precisamente un actuar en contra de la voluntad de Dios, fruto de la desconfianza, un parecer que lo que nosotros pensamos o sentimos
o deseamos es mejor que lo que Dios nos ha ordenado. Cada pecado, pudiéramos decir, en cada pecado del hombre se multiplica el pecado original. Como que se prolonga esa rebeldía del hombre contra Dios. Y esa rebeldía es la que hace que el hombre vaya perdiendo precisamente su comportamiento como verdadero hijo de Dios. Y el hombre recuperará totalmente esa filiación divina de una manera total, perfecta, en la unidad de su voluntad con la de Dios, y no de una manera transitoria o esporádica, sino permanente. Continuamos leyendo lo que dice el apóstol San Pablo. La creación en efecto fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente, sufre dolores de parto. No solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Quedamos sometidos a la esclavitud y sometimos a la creación a la esclavitud de la corrupción, a la esclavitud de nuestros pecados. Y es hermoso entender esta relación de la creación con el hombre. Pero vamos adelante a profundizarlo porque luego se nos agota el tiempo y no alcanzamos a verlo todo. Continuamos con otras citas de la Sagrada Escritura. La creación del libro de la Sabiduría, capítulo 16, versículo 24. Porque la creación sirviéndote a ti, su hacedor, se embravece para castigo de los inicuos y se amansa en favor de los que en ti confían. La creación actúa de una manera inconsciente, involuntaria, pero está toda ella bajo el dominio de la voluntad de Dios. Y por eso es a través de la creación ha sido puesta como canal, medio de comunicación entre Dios y el hombre. La creación fue hecha para que el hombre, a través de ella, sintiera ese te amo de Dios. Y a su vez, a través de la creación, el hombre hacer llegar a Dios su te amo, su te glorifico, te agradezco. Pero la creación, viendo que toda ella está sometida a Dios y que el hombre no está sometido a Dios, sino que por el contrario se revela contra Dios, la creación se hace instrumento de la justicia divina a través del castigo de los inicuos y se amansa en favor de los que en ti confían. Es importante esta cita porque hoy está muy en moda predicar que Dios no castiga, que eso es falso. Pues aquí tenemos la palabra de Dios, que es la verdad misma, diciéndonos eso. En Sabiduría 5:17 dice: tomará su celo como armadura y armará la creación para rechazar a sus enemigos. Armará la creación. Está hablando de la justicia divina, que toma la creación como arma, como instrumento, para manifestar al hombre su rechazo, su descontento por su comportamiento.
En el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 3 dice: Por eso la tierra está en duelo y se marchita cuando en ella habita, con las bestias del campo y las aves del cielo, y hasta los peces del mar desaparecen. La tierra está en duelo y se marchita cuanto en ella habita. Es cuando la naturaleza toda expresa, o sea, se hace expresión del sentir de Dios ante el comportamiento del hombre. El catecismo en el numeral 400. La armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Ponerse al servicio de lo corrupto, de la maldad, cuando toda ella fue hecha para la gloria de Dios. Y eso lo vemos. Como el hombre no utiliza, por ejemplo, los animales para el bien. Perdón. Sino que los hace con el animal experimentos en contra del mismo hombre. Ahora en los laboratorios se están haciendo experimentos, haciendo una cruce entre razas que se va degenerando lo que Dios hizo tan perfecto. Por ejemplo, cuando meten en el laboratorio perros para constituirlos perros de pelea, para poner a competir un perro con otro de una manera agresiva y violenta. Eso no es grato a Dios, porque el animal fue hecho para el servicio del hombre, no para destruirse a sí mismo, ni para satisfacer al hombre con su violencia, o para satisfacer las ambiciones del hombre. Y así con todo. Es el hombre el que se ha encargado de destruir la naturaleza, ponerla al servicio de la corrupción. Miremos, por ejemplo, qué es el narcotráfico. Pone a la creación al servicio de la corrupción, porque Dios no hizo la marihuana para destruir al hombre. Todo tiene un bien. Vio Dios que todo era bueno. ¿Quién convierte lo bueno en malo? El hombre. Porque la ha sometido a la corrupción, al servicio de lo malo, no de lo bueno. Y miremos en adelante todos los desastres que el hombre comete con la creación. San Juan Pablo II nos habla extensamente de esta armonía entre el hombre y la creación y la desarmonía que el pecado produjo. Vamos a leer los apartes que él nos presenta. La armonía de la creación reflejaba la íntima perfección del Creador, porque todo Dios lo hizo bueno y para bien. Al final, Dios creó al hombre. Lo creó a su imagen y semejanza. Le encomendó toda la magnificencia del mundo, para que gozando de él y usando sus bienes de modo libre y racional, contribuyera activamente al perfeccionamiento de la obra de Dios. Al hombre se le entregó la creación buena,
y para el bien, y se la encomienda al hombre para que disfrute de ella, para que use de ella de una manera libre y racional, lógica, y así contribuya a su perfeccionamiento. Y es que Dios no hizo todo perfecto, sí, pero le dejó al hombre la oportunidad de participar de su poder creador, perfeccionando él esa creación. Por eso el hombre cuando trabajaba no iba a sentir cansancio sino placer, porque estaba prolongando en sí mismo esa obra creadora de Dios, porque Dios así lo quiso. Continúa el Papa diciéndonos, sin embargo, después del pecado original del hombre, el mundo, al ser su propiedad particular, en cierto sentido compartió su destino, el destino de ser castigado. El pecado no solo rompió el vínculo de amor entre el hombre y Dios, destruyó la unidad entre los hombres, también alteró la armonía de toda la creación. La sombra de la muerte descendió sobre el género humano y sobre todo lo que por voluntad de Dios debería existir para el hombre. Todo eso fue como una sombra que se extendió en todo lo que debía existir para el hombre. Todo quedó manchado con su pecado. Todo esto, por eso Adán y Eva lloraron tanto, dice en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Dios mismo le cuenta a ella que no dejaron de llorar un solo día. Es que ellos sí experimentaron y alcanzaron a comprender todo el mal que hicieron con su pecado. Continúa el Papa, gracias a la unión con Cristo, el hombre redescubre su lugar en el mundo. En Cristo experimenta de nuevo la armonía original que existe entre el Creador, la creación y el hombre antes de sucumbir bajo los efectos del pecado. En él relee la llamada originaria a dominar la tierra, que es la continuación de la obra divina de la creación, y no una explotación incontrolada. Porque es que el hombre, el egoísmo, la ambición, lo llevan a esta explotación incontrolada de la tierra, de la creación. Y por eso corrompe todo. Miren la minería ilegal, cuánto daño están haciendo a la tierra. Veíamos ya el narcotráfico, el trabajo con los animales muchas veces tan inadecuado. La llamada a Adán y Eva para participar en la ejecución del plan de Dios sobre la creación avivaba aquellas capacidades y aquellos dones que distinguen a la persona humana de cualquier otra criatura, y al mismo tiempo establecía una relación ordenada entre los hombres y la creación. Porque es que toda la creación es un canal del te amo de Dios, y un canal para el hombre. Al mismo tiempo que Dios le entrega al hombre la creación para que él la domine, la perfeccione, disfrute de ella. Pero, ¿qué pasa? Y lo haga con sabiduría y amor, para que la dominara y la dominara con sabiduría y amor. ¿Qué pasó? Que con el pecado destruyeron esa armonía existente, ese orden,
esa relación ordenada que debía existir entre ellos y la creación, eso se destruyó por el pecado. Por ponerse deliberadamente contra el designio de su creador. ¿Qué consecuencias trajo esto? Llevó a que el hombre no solo se separara de sus semejantes, se pusiera en contra de ellos, sino también en contra del mismo designio del Creador. Y esto trae por las consecuencias de desarmonía del hombre consigo mismo, del hombre con sus semejantes, del hombre con su Creador, con la creación. De ahí resulta todo lo que ya sabemos: la muerte, la violencia, el fratricidio, egoísmos, envidias, celos y por supuesto la rebelión de la tierra contra el hombre. No solo la tierra, los animales se pusieron contra el hombre, todo se puso contra el hombre. Y la creación se vio sometida a la caducidad. Y desde entonces espera de modo misterioso ser liberada para entrar en la libertad gloriosa con todos los hijos de Dios. Está expectante. ¿Cuándo se dé eso? Cuando se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, se restablezca, porque ya estaba. Por Adán y Eva se pierden, pero Dios va a restablecerlo, porque es decreto divino. Continúa el Papa. Los cristianos profesan que en la muerte y resurrección de Cristo se ha realizado la obra de reconciliación de la humanidad con el Padre. A eso vino Cristo, a reconciliarnos con el Padre. Así la creación ha sido renovada. Lo dice el libro del Apocalipsis 21:5. Cristo, con su redención, todo lo hace nuevo. Así dice Jesús: hoy hago nuevo todas las cosas. Es esa renovación que la redención hace en la creación. Vamos a leer textualmente. Dice: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios con ellos, será su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono: mira que hago un mundo nuevo. Y añadió: escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Ese es el plan de Dios en la redención. De este modo el Padre nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Lo que dice la primera carta de los Efesios. Desde antes de la creación del mundo, Dios nos eligió en Cristo para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Y es en ese Cristo donde todo se va a hacer nuevo. ¿Cuándo? Cuando Él sea cabeza de todos. ¿Cuándo Cristo va a ser cabeza de todo? Cuando todo tenga a Cristo por cabeza, cuando Él reine. Cuando Él reine en cada corazón. Cuando Él reine en cada sociedad, en cada familia, en cada persona. El hombre, cuando se aleja del designio de Dios creador, provoca un desorden que repercute inevitablemente en el resto de la creación. Eso es claro.
No hay ningún acto nuestro que no tenga una repercusión universal. Bueno tendrá repercusiones buenas, malo tiene repercusiones malas. Y hacemos actos buenos cuando estamos en armonía con Dios y hacemos actos malos por la desarmonía con Dios. Si el hombre no está en paz con Dios, la tierra misma tampoco está en paz. Por eso la tierra está en duelo, se marchita cuando en ella habita, con las bestias del campo y las aves del cielo y hasta los peces del mar desaparecen. Todo se vuelve contra el hombre. Cuando la tierra pierde su paz, ¿por qué? Porque el hombre no está en paz. ¿Y cuando el hombre no está en paz? Cuando está en pecado. La tierra se pone en duelo, todo se marchita. Las plagas de Egipto nos hablan de esto. Cada oposición del faraón a la voluntad de Dios traía sobre su pueblo una calamidad. Continúa el Papa. La creación vivificada por la presencia del Espíritu Creador está llamada a convertirse en morada de paz para toda la familia humana. ¿Y cuándo la creación consigue este objetivo? Cuando, por la mediación de la libertad del hombre que Dios ha puesto como su custodio. Cuando el hombre sea libre, el hombre, o sea, la verdadera libertad, se da la paz. La creación estará en paz y toda la familia humana estará en paz. Si el hombre de forma egoísta, por una falsa concepción de la libertad, se encierra en sí mismo, implica fatalmente en esta perversión a la creación misma. La creación se desordena cuando el hombre se desordena. Si el hombre está ordenado, la creación está ordenada. Si el hombre no está ordenado, la creación no está ordenada. De esto nos habla un salmo cuando habla de las virtudes de la mujer. Todo se le hace favorable. Al contrario, por el don del Espíritu Santo que Jesucristo derrama sobre nosotros desde su costado traspasado en la cruz, el hombre adquiere la verdadera libertad de hijo en el Hijo. Solo somos libres cuando estamos unidos a Cristo. Cuando la vida de Cristo es nuestra vida. Cuando la vida de Cristo es nuestra vida, cuando estamos en gracia. Porque la gracia es la vida divina. Es la vida de Jesús en nosotros. Entonces somos verdaderamente libres y haremos a la creación verdaderamente libre. Así puede comprender el verdadero significado de la creación y hacer que se convierta en morada de paz, cuando esté plenamente unificado con Cristo. En este sentido, San Pablo puede afirmar que la creación gime, espera la revelación de los hijos de Dios. Solo si el hombre, con la luz del Espíritu Santo, se reconoce hijo de Dios en Cristo. Es importante esto. Porque el bautismo nos hace hijos de Dios, pero otra cosa es que el hombre se reconozca hijo de Dios y viva como hijo de Dios en Cristo. Entonces sí podrá contemplar a la creación como una hermana, con sentimiento de fraternidad como lo hacía San Francisco. Y su libertad interior, ese sentimiento de fraternidad con la creación, entonces va a liberar el cosmos y lo va a redimir según el plan divino. El cosmos empezará
a experimentar la libertad y la redención. San Francisco de Asís nos da un claro ejemplo de esto. Porque toda la creación a él le producía amor, un éxtasis de amor. Porque su corazón estaba unido a Jesús y su vida era la vida de un verdadero Hijo de Dios. Redimido por Cristo y hecho criatura nueva en el Espíritu Santo, el hombre puede y debe amar las cosas mismas creadas por Dios. De Dios las recibe, las mira y respeta como provenientes de la mano de Dios. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando el hombre vive de una manera consciente esa redención de Cristo y la aprovecha, come los frutos de la redención y se hace una criatura nueva. Entonces tratará las cosas creadas como un verdadero don de Dios, las respetará como tal, las aprovechará, las conservará, dará gracias por ello a Dios, usará de ellas con pobreza, con libertad de espíritu, con generosidad. Y podrá entrar en esa relación y posesión de ese mundo que Dios le dio, no sintiéndose dueño, sino administrador, que esta es otra cosa importante. Cuando el hombre está en una perfecta relación con Dios y tiene esa libertad interior, sabe que no es dueño de nada, nada le pertenece. Es administrador de los bienes que Dios le da, porque el dueño es Dios. Y sabe que como administrador, sus hermanos también deben aprovecharse de esos bienes. Entonces el hombre se vuelve generoso. Por el contrario, el que no tiene esa libertad interior, el que no está unido a Dios, el que no ha aprovechado los bienes de la redención, sino que los ha despilfarrado o despreciado, como los sacramentos, la vida de oración y todo, ¿qué pasa? Que no utiliza esos bienes con pobreza y libertad de espíritu. Entonces vienen los latifundios, gente que compra y compra y compra tierra y tiene tierra sin producir solo por poseer. Es el pecado de los latifundistas. Entonces el hombre se vuelve avaro por su egoísmo. Pero nunca debe sentirse dueño. Somos administradores. Y lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, 22, 23 y la Gaudium et Spes. Todas las cosas son vuestras, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Vamos a ver ahora los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que nos hablan también de esta desarmonía del hombre con la creación. Hija mía, la compañía rompe la pena, la disminuye. En cambio, el aislamiento la concentra, la duplica y la recrudece. Yo quise ir solo al desierto para sentir en mi humanidad toda la crudeza del aislamiento que había sufrido mi divina voluntad. Por tantos, hija mía, la compañía rompe la pena y disminuye en cambio el aislamiento, la concentra, la duplica y la recrudece. Yo quise ir solo al desierto para sentir en mi humanidad toda la crudeza del aislamiento que había sufrido mi divina voluntad por tantos siglos por parte de las criaturas. Qué bondad la de Jesús. Tomó todo el aislamiento que habíamos proporcionado a la divina voluntad y por eso Él se fue al desierto a sufrir ese aislamiento
y poder reparar. Porque fuimos creados para vivir unidos a la voluntad divina. Y la hemos dejado a un lado y hemos vivido solo con nuestra voluntad. Continúa Jesús diciendo, no fue solo esta la finalidad de mi ida al desierto. Tú debes saber que nuestra majestad adorable, al formar la creación, establecía que todo debía estar poblado de habitantes. La tierra debía ser fertilísima, rica en abundantes plantas, de modo que todos debían abundar de sus bienes. En cuanto el hombre pecó, se atrajo la indignación de la justicia divina. Entonces la tierra se volvió desértica, infecunda y en muchos lugares despoblada. Cuando la tierra había sido hecha fértil, ¿sí?, llena de riquezas, abundantes plantas para favorecer al hombre. Y Jesús nos explica, mira cómo el cielo está poblado de estrellas. La tierra debiera estar poblada de plantas, abundar en bienes, porque la tierra debía ser el eco del cielo, llena de habitantes, debía producir tanto que volviera ricos y felices a todos. Es que en el plan de Dios no iba a haber ricos y pobres, porque el hombre era administrador, pero los bienes eran de todos, todos tenían derecho a todos los bienes, todos tenían derecho a gozar por igual de todos los bienes. Debía producir tanto que volviera ricos y felices a todos. Esto lo expresó así como en un mínimo, una muestra gratis, diría yo, cuando Jesús al pueblo de Israel en el desierto le da alimento. Les da carne en abundancia y todos pueden comer cuanto quieran. Y nadie podía decir, él cogió más y este cogió menos. Así estaban establecidas las cosas en Dios. El anterior volumen que no se los dije es el volumen 24, de junio 25 de 1928. En el 18, volumen 18 de agosto 15 de 1925. Mi voluntad obrante y cumplida en la criatura y mi voluntad obrante en las cosas creadas. Mientras se encuentran juntas se besan, armonizan, se aman y forman el himno, la adoración a su creador, el portento más grande de toda la creación. Cuando esa voluntad reina en la creación y reina en la criatura. Las cosas creadas se sienten honradas cuando sirven a la criatura que es animada por esa misma voluntad que forma su misma vida en ellas. Cuando hay esa armonía, entonces la creación se siente honrada de servir a la criatura porque encuentra en la criatura esa misma voluntad que reina en ella. Pero cuando no reina en la criatura esa voluntad, la creación toma una actitud de dolor, porque la voluntad que reina en ellas está dolida. Y está dolida porque le toca servir a alguien que no está en su voluntad. Mi voluntad se pone en actitud de dolor en las mismas cosas creadas cuando debe servir a quien no cumple mi voluntad. He aquí por qué sucede que muchas veces las cosas creadas se ponen contra el hombre, lo golpean, lo castigan, porque ellas se vuelven superiores al hombre, conservando íntegra en ellas aquella voluntad divina, con la cual fueron animadas desde el principio de su creación. Y el hombre ha descendido a lo bajo, no conservando en él la voluntad de su creador.
Esa es la desarmonía. La desarmonía se produce como fruto de la desarmonía en la voluntad. Luisa pensaba, Adán antes de pecar poseía todos los vínculos de comunicación y las relaciones con toda la creación, porque poseyendo íntegra la voluntad suprema, era connatural para él sentir en sí todas las comunicaciones en todas partes en donde ella obraba. La unidad. Si la unidad reina, la voluntad reina en la criatura, esa misma voluntad es la que reina en la creación, entonces tiene que haber una armonía. Cuando el hombre se retiró de esa voluntad divina, Adán antes de pecar poseía todos los vínculos, ¿no? Pero cuando ya pecó, ¿qué pasó? ¿No sintió acaso cómo se arrancaba de toda la creación? Sintió la ruptura inmediata de todas las comunicaciones y de todos los vínculos que tenía con ella. Dice Luisa, si yo con solo dudar si debo o no hacer un acto siento que el cielo tiembla, que el sol se retira, que toda la creación se sacude, que está a punto de dejarme sola, tanto que yo misma asustada igual que ella de inmediato sin dudar hago lo que debo hacer. ¿Cómo pudo hacerlo Adán? No se imagina. ¿No sintió este desgarro tan cruel y doloroso? Era lo que ella pensaba. Entonces Jesús, ante esa pregunta de ella, le dice, hija mía, Adán sintió este desgarro tan doloroso y a pesar de todo cayó en el laberinto de su voluntad que ya no le dio paz, ni a él ni a sus descendientes. Él sí lo experimentó. En un solo instante toda la creación se retiró de él. Se retiró la felicidad, la paz, la fuerza, la soberanía, todo. Quedó solo en sí mismo. Pobre Adán, cuánto le costó apartarse de mi voluntad. Al sentirse aislado y ya no cortejado por toda la creación, sentía tal espanto y horror que llegó a ser un hombre miedoso. Temía de todo, aun de mis mismas obras. Y con razón, pues se dice, quien no está conmigo, está contra mí. No estando ya él vinculado con ellas, por justicia debían ponerse en contra de él. Por eso le tenemos miedo al rayo, a los animales de la selva. Por eso nos hacen daño los insectos, consecuencia de todo esto. Y en el volumen 21 de abril 12 de 1927 dice Jesús, al hacer la creación, mi voluntad puso un vínculo de unión entre todos los seres. Todos los seres estaban relacionados. Cada uno se relacionaba con el otro, así como en el cuerpo humano. El hombre poseía tantos hilos eléctricos por cuantas cosas creadas existían. El hombre estaba comunicado con todas las cosas creadas, como con un hilo eléctrico. Porque siendo el rey de todo, era justo y necesario que tuviera comunicación con toda la creación para dominarla. Cuando se retiró de la divina voluntad, no le quedó ni un solo hilo de comunicación. Por eso el hombre quedó totalmente aislado. Quedó como una ciudad, dice Jesús, en la cual si se rompe el hilo principal que comunica la luz eléctrica, queda en la oscuridad. Y a pesar de que existen los hilos eléctricos, ya no tienen la virtud de dar luz a toda la ciudad, porque la fuente donde viene la luz, estando rota, no puede darla ni los hilos eléctricos recibirla. Qué comparación tan buena para entenderlo, ¿verdad? Por lo tanto, quedó como una ciudad en la oscuridad.
Sus relaciones, los hilos eléctricos de comunicación no funcionaban ya. La fuente de la luz se había retirado de él, porque él mismo había roto las comunicaciones y quedó como un rey depuesto, destronado y sin dominio. Su ciudad estaba apagada, envuelta en las tinieblas de la propia voluntad. Qué descripción tan dolorosa hace Jesús, pero así fue. Ahora veamos en algunos santos que hacen relación a esta desarmonía. San Agustín: debemos decir que por el pecado del hombre la tierra fue maldita, a fin de que produjese espinas, no para que ella sintiese las penas, porque no tiene sentidos. Las espinas no las iba a sentir la tierra ni la planta, sino para que colocase en todo momento ante los ojos del hombre el crimen de su pecado, y por lo tanto urgiese al hombre en todo tiempo la aversión que debía tener al pecado y el regreso al cumplimiento de los preceptos de Dios. Una rosa, miren lo hermosa que es una rosa, pero tiene espinas. Si no la coges con cuidado, te va a chuzar, te va a herir. Para que recordemos el crimen del pecado. Y San José María Escrivá de Balaguer dice: en Cristo plugo al Padre poner la plenitud de todo ser, reconciliar por él todas las cosas consigo, restableciendo la paz entre el cielo y la tierra, por medio de la sangre que derramó en la cruz. Lo dice Colosenses 1, 19, 20. Hemos de amar el mundo, el trabajo, las realidades humanas, porque el mundo es bueno. Fue el pecado de Adán el que rompió la divina armonía de lo creado. Pero Dios Padre ha enviado a su Hijo unigénito para que restableciera esa paz, para que nosotros, hechos hijos de adopción, pudiéramos liberar a la creación del desorden y reconciliar consigo todas las cosas con Dios. San Isidoro de Sevilla dice: por causa del pecado dicen males de las criaturas como del fuego, porque quema, del hierro porque mata, de las fieras porque muerden. Por no considerar empero las ventajas, acusan en ellas a lo que más bien deben imputarse así, por cuyo pecado todas estas cosas se han tornado nocivas, y que le estuvieron del todo sumisas antes del pecado. Por culpa nuestra, no por naturaleza suya, son malas para nosotros las que nos dañan. Cuando el hombre es azotado con los aguijones de las criaturas y por las inclemencias de los elementos, esto es exigencia de la pena del pecado, para que el hombre soberbioso para con Dios padeciese las contrariedades de las cosas que están por debajo de él. Por eso no nos debemos quejar, ni de la tormenta, ni del daño que hacen las inundaciones, ni del daño que provocan los animales. Todo eso es culpa nuestra. Ellos fueron creados para hacernos bien, no mal. Hacen mal porque no reconocen en nosotros la voluntad de Dios. El universo peleará con él en contra de los insensatos. No estará sometida la carne al espíritu, los vicios a la razón, si el ánimo no está sumiso al Creador. De ahí depende todo, nuestra sumisión al Creador. Si estamos sometidos al Creador, los vicios se someterán a la razón y la carne al espíritu. De lo contrario, todo se vuelve un desorden. Si estamos sometidos al Creador, todo estará sometido a nosotros. Todas las cosas se pondrán debajo de nosotros. Porque aun las que parecen estar sujetas a quien no está sumiso a Dios, antes bien someten al que subyuga su voluntad al amor de que las estima y que le están sujetas, los esclaviza. Cuando el hombre no está sometido a Dios, las cosas lo vuelven esclavo. Por eso el hombre se vuelve esclavo del licor, esclavo del dinero, esclavo de la droga,
porque las drogas los someten a ellos, por no estar el hombre sometido a Dios. Y la beata Laura de Santa Catalina de Siena, Santa Laura ya es santa, dice: el hombre es la obra superior de las creaciones de Dios en la tierra. Todas las criaturas inferiores fueron creadas para servirlo. Y por ser criatura privilegiada, en la cual la materia y el espíritu se juntan admirablemente, quedó destinado a ser el eslabón de la gran cadena de la creación ordenada así. Las criaturas inferiores para el hombre y éste para Dios. Pero con la caída del hombre, con el pecado, todo cayó, cambió de posición. La naturaleza siguió prestando servicio al hombre caído, pero no graciosamente, como lo hubiera servido en el estado sobrenatural de gracia. Ella, rebelada contra el hombre, le presta su servicio de un modo poco digno. Por eso la tierra, en vez de flores, brotó abrojos. Quedó como cargando el peso de la rebelión de su dueño. El hombre quedó pues caído y la creación inferior privada de llegar a Dios, porque el hombre invirtió su fin. Y por eso surge la necesidad de restaurar un orden. ¿Quién restauró orden? Jesús, como Redentor. Con su doble naturaleza humana y divina, levanta lo caído y alza las criaturas hasta Dios, y restaura la amistad del hombre con Dios. Y entonces pone un ejemplo, dice: el sol calienta al hombre, el hombre alaba a Dios, al cual ya está unido por Cristo, y en tal unión tributa a Dios digna adoración. Ahí tenéis al sol adorando a Dios mediante su restaurador. Cuando el hombre está en Cristo, pues todo lo relaciona con Cristo. Bueno, y ahí trae también un ejemplo de San Francisco y el lobo. Antes de que se nos vaya el tiempo, recordemos que San Francisco moraba en la ciudad de Gubbio, y ahí había un lobo grandísimo, feroz, terrible, que no solo devoraba a los animales, sino también a los hombres. Y todos los ciudadanos estaban muertos de miedo con el lobo. Entonces San Francisco, compadecido por ellos, determinó ir en busca del lobo. Y todos los otros no querían, ¿no? Porque sabían lo feroz que era el lobo. Y San Francisco, haciendo la señal de la cruz y poniendo su confianza en Dios, salió de la ciudad con sus compañeros. Pero a los compañeros les daba miedo ir adelante. Entonces San Francisco se resolvió y él se puso adelante para buscar al lobo, la cueva del lobo. Los hombres, al verlo, pues sintieron también un poco de confianza, pero se admiraron cuando vieron que el lobo salió para buscar a Francisco. Salió de la cueva sin que Francisco le hiciera nada. San Francisco se le acercó, le hizo la señal de la cruz y lo llamó diciéndole: ven aquí, hermano lobo, yo te mando de parte de Cristo que no me hagas daño ni a mí ni a nadie. Al instante que San Francisco hizo la señal de la cruz, el lobo cerró la boca, paró de correr y, oído el mandato, vino mansamente como un cordero, se echó por tierra a los pies de San Francisco. Hermano lobo, tú has causado muchos daños en estas tierras, has hecho grandísimos males, devastando y matando a las criaturas de Dios sin su licencia. Y no solo has matado y devorado las bestias, sino que has tenido el atrevimiento de matar y despedazar a los hombres hechos a imagen de Dios. Pero ahora, hermano lobo, yo quiero hacer la paz entre ti y ellos, de modo que tú no les hagas más daño. Ellos te perdonen todas las ofensas pasadas y ni los hombres ni los perros te persigan más.
El lobo, cuando oyó esto, con el movimiento del cuerpo, la cola y las orejas, y bajando la cabeza, mostraba aceptar y querer cumplir lo que proponía San Francisco. Entonces San Francisco le dijo: hermano lobo, ya que tú quieres hacer y guardar esta paz, yo te prometo hacer que los hombres de esta ciudad te den el sustento mientras vivas, para que nunca pases hambre, pues bien sé que forzado por el hambre has hecho tantos daños. Pero en cambio quiero que tú prometas que jamás has de hacer daño a ningún hombre ni animal. ¿Me lo prometes? El lobo, bajando la cabeza, dio señal clara de que lo prometía. Estando allí reunido todo el pueblo, se levantó en alto San Francisco y les predicó diciendo, entre otras cosas, cómo por causa de los pecados permite Dios semejantes calamidades, y que es mucho más peligroso el fuego del infierno, que atormentará para siempre a los condenados, que no la ferocidad del lobo, que no puede matar más que el cuerpo. Y cuánto se debe temer la boca del infierno, cuando tal miedo y terror pone en tan grande multitud la boca de un pequeño animal. Les dijo: volveos pues a Dios, carísimo, les decía, y Dios os librará del lobo en esta vida y del fuego eterno en la futura. Hermoso ejemplo en esta historia de la vida de San Francisco. Y el padre Santiago José García Mazo también habla de esta desarmonía y dice que el hombre que era hortelano pasa a ser un triste jornalero en una tierra que le niega su sustento. Todavía es posible el paraíso, dice Santiago José García Mazo. Está en manos del hombre rehacerlo. Quizá una enseñanza velada del relato avisa que si el hombre viviera más en consonancia con la voluntad divina, sus relaciones con cuanto le completa se convertirían en fuente de alegría. Explica muy bien cómo por haber perdido la amistad de su Creador, haber perdido la justicia original, haber perdido la inocencia, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, todas las gracias que había recibido del cielo, el hombre cayó, desconcertó toda la naturaleza, trastornó el orden maravilloso con que ella había sido formada. Y esa es la verdad. Bien, es doloroso pensar en estas consecuencias, pero hermoso saber que Dios nos llama a volver a este orden, a que unidos a Él le demos la alegría a toda la creación de restablecer su orden y de ponerse al servicio que Dios le dio al comienzo, al servicio del hombre donde reina Dios. Démosle gracias a Dios por todas estas verdades. Alabémosle, adorémosle, glorifiquémosle con su misma voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.